Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy, para realizar una cajita en forma de caravana, vamos a necesitar cartón y tela. Acompañarme, que empezamos. Hace unas semanas me compré esta caravana, es una casita de pajaritos en madera y me la compré en el Teddy. Tengo amigas que no ha habido manera de poderla conseguir, o bien porque nos hemos vuelto locas comprando todas esta casita de pájaros, o bien porque han traído pocas unidades. El caso es que tengo amigas que no la han podido conseguir y he pensado que podríamos hacerla con cartón. Esta la decoraremos estas navidades con una decoración muy bonita navideña. Y para el que no la tenga y también quiera estas navidades tener su caravana navideña, aquí está este vídeo para que os la podáis hacer en cartón. Yo ya tengo aquí trabajo adelantado con las piezas cortadas. Ahora os iré dando las medidas y las formas que tenéis que ir dando. Yo estoy utilizando cartón gris o contracolado de 2 centímetros. La primera pieza que vamos a cortar es la base y tiene que medir 25 centímetros por 12 centímetros. En la parte larga de la pieza, a 20 centímetros, vamos a hacerle una marca. En este lado de aquí de la marca, en la parte más estrecha de la pieza, sacamos el centro, que son 6 centímetros. Y hacia un lado y hacia otro vamos a marcar 1,5 centímetros. Ahora vamos a coger algo redondo. Yo cojo la cinta esta adhesiva y aquí tenemos la marca de los 20 centímetros y aquí está el centro, centímetro y medio a este lado, centímetro y medio a este otro. Pues vamos a unir esta parte de aquí de los 20 centímetros, vamos a unirlo con esta primera marca de 1,5 centímetros y marcamos. Y lo mismo vamos a hacer en este lado de aquí. La marca de los 20 centímetros la vamos a unir con esta otra marca de 1,5 centímetros. Y vamos a cortar por las líneas que acabamos de hacer. En esta zona de aquí vamos a hacerle una marca y vamos a coger un palito de manualidades. Este es de 1 centímetro de grosor. Lo vamos a colocar aquí más o menos centrado, hacemos la marca y vamos a recortar este orificio. Las siguientes piezas, el frontal y la trasera, dos piezas que midan 20 centímetros por 15 centímetros y vamos a hacerle los siguientes cortes. Yo esta de aquí ya la tengo, vamos a redondear la parte de arriba y yo lo he hecho de la siguiente manera. A mano alzada vamos a dibujarle una forma que más o menos nos guste. Una vez ya la tenemos marcada, la recortamos. El trocito que saquemos de esta esquina lo utilizamos para marcar la otra para que nos queden exactamente igual. En esta que ya tengo cortada, este es el trocito que corté de esta esquina. Lo pasé a este lado de aquí, marqué y recorté los dos lados iguales. Una vez ya tenemos una pieza cortada, pues cogemos la siguiente, la alineamos en la base y en los lados, marcamos y recortamos y ya tendremos las dos piezas iguales. La siguiente pieza, un rectángulo que mida 45 centímetros por 12 centímetros de ancho. Y vamos a hacerle el hueco para nuestra cajita. Esto es opcional. Si queréis que sea una cajita, le marcamos el hueco. Y si no, simplemente una caravana decorativa, no hace falta que le marquéis el hueco. Vamos a sacar el centro, que son 22,5. Desde la marca de 22,5 vamos a hacer 4 centímetros hacia un lado y 4 centímetros hacia otro. Y marcamos. Mi hueco va a medir 8 por 8. Para sacar el otro lado medimos el ancho, que son 12 centímetros. El centro son 6. A partir de los 6 centímetros vamos a marcar 4 centímetros hacia un lado y 4 centímetros hacia otro. Y trazamos las dos líneas, formando este cuadrado que ahora vamos a recortar.
Una vez ya tenemos todas las piezas en el cartón cortadas, antes de montarlo vamos a pasar las mismas medidas a cartulina blanca, porque yo lo voy a decorar forrado con tela. Lo único que tenéis que tener en cuenta en estas piezas de cartulina es que a la hora de recortarlas, la medida que tenéis de aquí que sea un par de milímetros, 2 o 3 milímetros hacia adentro, más pequeñas. Para la base, una pieza en cartulina que también voy a forrar en tela. Para esta parte de aquí, como veis, es más pequeñita que el cartón. Esta de aquí no, porque esta va a ser el interior de la caja. Y para esta pieza de aquí, yo no tenía en estos momentos cartulina blanca de estas piezas grandes que utilizo yo, así que con una cartulina pequeña he cortado 2 piezas. Y para sacar el hueco que le hemos cortado, simplemente lo colocamos. Medimos dónde queda la ventana y a la marca le vamos a añadir medio centímetro más. Y en ese medio centímetro es por donde vamos a cortar. Y con otro trocito, pues el resto que nos falta. Lo colocamos así, el resto. Pues vamos a empezar con el montaje y lo primero, prepararnos tiras de cinta de papel, cinta de pintor, carrocero o cualquier cinta adhesiva que tengáis y vamos a colocarla en la base. Esto nos ayudará a sujetar las piezas mientras la cola se va secando. La primera pieza, el frontal, a la base, y no lo vamos a pegar apoyado en el frontal, sino en un lateral. Hacemos que coincidan las esquinas, presionamos y colocamos la cinta. La siguiente pieza, esta larga, pero antes de pegarla vamos a darle un poquito de forma redondeada en esta parte de aquí del centro. Y vamos a empezar a pegar por este lado de aquí. Recordar que en la base hicimos una marca a 20 centímetros. Bueno, pues desde esa marca hacia adentro empezamos a pegar aquí y por este borde de aquí. Esta parte de aquí, como estáis viendo, hay que ir con mucho cuidado, con paciencia y sujetándolo con la cinta de carrocero. Hay que hacer coincidir los dos bordes, el del frontal y el de la tapa. Antes de pegar el otro lado, vamos a reforzar el interior con silicona caliente. Por las uniones, un cordoncito y dejamos que se enfríe. Y ahora ya pasamos a pegar el otro lateral. Colocamos cinta en la base de la caravana y rodeando toda esta pieza. Y lo mismo que antes, despacito, con paciencia y ajustando todos los bordes. Una vez ya se nos ha secado, retiramos toda la cinta adhesiva. Y es normal, no os preocupéis si no os coinciden todos los bordes exactos. Tener en cuenta que esta parte de aquí, con este tipo de cartón, lo hemos redondeado y puede que en alguno de los bordes, sobre todo en las zonas curvas, se nos quede algún bordecito del cartón. A mí se me han quedado por este lado de aquí. Bueno, pues no os preocupéis, cogéis una tijera y vamos a intentar quitar el máximo de borde que podamos. Tampoco os paséis mucho, no vayáis
hacer algún agujero que se vea al interior. El siguiente paso, vamos a pintar el interior y la base de la caravana. Yo voy a utilizar una pintura tiza en un tono aguamar. Este paso de pintarlo, si queréis, lo podéis pintar antes de montar la caravana, os será más fácil. Mientras se nos seca la pintura, voy a cortar tiras de 2 centímetros de ancho o 2,5 centímetros para cantear los bordes de la caravana. Y yo voy a utilizar este papel de scrap que es autoadhesivo. No sé si lo recordáis, creo que fue en el haul de novedades en Dipinto di Blu de junio, creo que fue en ese vídeo donde os los enseñé. Bueno, de todas maneras, en la cajita de descripción del vídeo os dejaré todos los enlaces. Y estas hojas son decoradas y ya llevan adhesivo. Si no tenéis folios de este tipo, hojas de este tipo que ya son autoadhesivas, de manera muy sencilla vamos a hacer que cualquier papel sea autoadhesivo, con cinta de doble cara. Pegamos por un lado del papel y vamos cubriendo uno de los lados del papel. Y ya tenemos un papel autoadhesivo. Tanto en esta hoja como en esta, que es la que voy a utilizar yo, vamos a cortar tiras de 2 o 2,5 centímetros. Y cada una de las tiras vamos a hacerle una marca a la mitad. Quitamos el adhesivo al papel y vamos a ir canteando los bordes. Así vamos a ir haciendo por este borde de aquí y por esta ventanita. El siguiente paso, ¿recordáis estas piezas que cortamos en cartulina al principio? Pues bueno, vamos a coger telas de diferentes colores, estilos, las que tengáis. Cogéis las telas y vamos a forrar estas piezas. Para pegar la tela a la cartulina yo voy a utilizar cola blanca. Nos preparamos una toallita húmeda para retirar el sobrante y que no se nos manche la tela y comenzamos. Un trocito en el que cubra nuestra pieza de cartulina y que sobre 1 o 2 centímetros todo alrededor. Y comenzamos a pegar. Así vamos a ir forrando todas las piezas. Seguimos con el resto de piezas. Vamos a hacer puerta y ventanas. Y vamos a cortar un rectángulo también en cartulina blanca de 5 por 10. Por la parte de arriba lo cortaremos en redondo. Dos piezas rectángulos de 4 por 7 centímetros. Un círculo y por último otro rectángulo que será una ventana más grande de
4 por 10 centímetros. Pues estas piezas también las vamos a forrar con tela. Ya tengo todas las piezas bien secas que vamos a coser. Voy a hacerle un pespunte todo alrededor y todas estas piezas, puerta y ventana, se las voy a coser a los frontales. Este paso es opcional. Si no tenéis máquina de coser o no os apetece coser, pues la opción que tenéis es la de pegarlo ya directamente. Yo lo voy a coser. Pues ya tengo la máquina preparada y lo primero que voy a coser va a ser el borde a estas 3 piezas grandes, al frontal y trasera, y a la pieza que rodea toda la caravana. Como veis, esta de aquí ya la tengo y he escogido colores que contrastan con la tela. La aguja que estoy utilizando, porque seguro que me lo preguntáis, es una aguja normal, porque lo que estoy cosiendo es tela y cartulina. Si cosiese cartón, tendría que colocar la aguja que utilizamos para coser telas vaqueras. Ya están las piezas cosidas. Puerta y ventana. En esta pieza de aquí más larga, la ventana redonda en un lado y esta en el otro. Y aquí la ventana alargada. Y también le he pasado un pespunte a esta pieza de aquí. Bueno, pues ahora vamos a ir pegando cada cosa en su sitio. Y yo lo voy a hacer con cola blanca. Extendemos la cola bien, sobre todo por los bordes, para que no se nos despegue. Y lo iremos sujetando hasta que se seque con cinta de carrocero. Y mientras se nos seca, vamos a hacerle la tapa. Recuperamos el cuadradito que le cortamos al cartón de esta pieza y lo que vamos a hacer va a ser retirarle 3 milímetros, todo alrededor. Y cortamos otro cuadrado de 8,5 por 8,5 centímetros, que es los 8 centímetros de nuestro hueco más medio centímetro para que se quede apoyado encima. Y este cuadradito, que es más pequeño, se lo pegaremos aquí la parte de atrás para que no se nos mueva. Vamos a forrar las dos piezas. Y la tela que yo he escogido es un poquito finita, con lo cual cuando lo pongo aquí pierde mucho la intensidad del color porque el cartón es gris. Pues lo primero que voy a hacer va a ser coger un folio y forrar cada lado que voy a forrar con la tela.
Una vez ya las tenemos forradas, vamos a pegarlas entre sí, la parte que no hemos forrado contra la otra parte que tampoco hemos forrado. Como siempre, los bordes, importante que tengan bien de cola. Para las ruedas, 2 círculos en el mismo cartón de 4 centímetros de diámetro. Y estas les voy a forrar con cuerda. Las vamos a pegar una a cada lado a 6 centímetros y vamos a pegar solo la mitad de la rueda. Y ahora el palito de manualidades, este redondo que utilizamos para hacer esta marca, para realizar este agujero, vamos a cortar una pieza de 3,5 centímetros. Vamos a colocarla para que nuestra caravana no se quede coja, que tenga la misma altura aquí que las ruedas. Y por la parte de atrás vamos a asegurarlo con un poquito de silicona. Seguimos decorando. Alrededor de la puerta voy a pegarle un trocito de cuerda, la misma que utilicé para las ruedas. Seguimos con más decoración. Un botón de madera en cada rueda, un corazón en la puerta y la palabra Love para dar la bienvenida a nuestra caravana. La tapa ya está seca, la colocamos y veis que así no se mueve, pero una vez hecha me he dado cuenta que si movemos la caja de otra manera, pues se nos puede soltar. Así es que le voy a hacer una bisagra. De la misma tela cortamos un cuadradito que no sobrepase el ancho de nuestra tapa. Y vamos a pegarlo aquí dentro, así, y a la tapa. Primero en este lado de aquí. Le colocamos la cola, colocamos en su sitio y la levantamos. Y ahora la tela la vamos pegando en la tapa, con cuidado, adaptándola a la tapa. Y ahora cuando se seque remataremos cortando la tela que sobre. Para terminar la decoración vamos a hacer un par de banderolas. Yo he utilizado cartulinas de colores. Cortamos rectángulos de largos que sean de 5 centímetros, de 4 centímetros, cada una de un tamaño. El ancho lo mismo, de 2 centímetros, de 1 centímetro, como queráis. Doblamos a la mitad y colocamos cinta de doble cara. Un trocito de cuerda y vamos a ir pegándolas. Y para terminar, se me olvidaba la matrícula. Tengo estas chapitas metálicas con números y se lo voy a pegar con pegamento instantáneo. Y os lo muestro con más detalle. Y ya está lista esta cajita caravana para guardar pequeños tesoros y decorar cualquier rincón de casa. Una cajita especial que espero que os guste y os animéis a hacerla. Y ya sabéis que me ayuda mucho que me regaléis dedito arriba, compartáis este vídeo y os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo.
Besitos.